¿Cómo estamos, familia? No, eso es una foto que yo se la estaba enviando al grupo de colegas de medicina crítica, al grupo de médicos de anestesiología y el grupo de médicos que tenemos de la promoción. Yo les quería enviar esa foto para que ellos vieran el tipo de medicina que estamos empleando acá en Venezuela actualmente. Eso lo que está ahí es una fractura con un tutor externo que anteriormente existían en los hospitales y era lo que se colocaba, era un tutor externo de acero inoxidable médico, son material especial, nada parecido a lo que se está colocando hoy en día. Eso es un paciente que llegó al hospital con una fractura de tibia y entonces se le improvisó una, un tutor externo con unos palos de coba y unos alambres de ferretería. Entonces, para demostrar el tipo de medicina que actualmente se aplica en el país y si es verdad o es mentira que estamos necesitando una ayuda humanitaria. Eso lo ven los gringos y se deben desmayarse. Si ven un paciente tratado en Venezuela, en un hospital de una de las principales ciudades del país, la ciudad industrial, de esa manera. O sea, eso es una cosa, un exabrupto, pues. Eso en medicina es una cosa que sorprende. Entonces yo nunca antes en mi vida había visto este tal tal material, tal manera de fijar una fractura, pues eso es una cosa insólita, de verdad que nunca antes vista por mí. Entonces me equivoqué de grupo, se le iba a pasar a los grupos de médicos, los médicos intensivistas, los médicos anestesiólogos y a los médicos de la promoción. Pero eso es todo, era para que ellos se den cuenta de la medicina que estamos aplicando actualmente. Hola, colega venezolano. Te habla un médico de Argentina que acaba de ver la foto del paciente con los tutores de palo de escoba y tu relato. Bueno, en primer lugar te diría que los felicitamos a todos los médicos y el personal de salud que pueden realizar esas hazañas que te comentaré, no son únicas de Venezuela. Acá mismo estábamos mirando la foto y escuchando tu relato con un colega traumatólogo que en un hospital de la ciudad de Buenos Aires cuenta cómo tienen que hacer muchas veces lo mismo porque faltan insumos hospitalarios. Y en la Argentina se fabrican tutores, no tiene la misma situación que Venezuela. Y eso que les está pasando a ustedes que están sin ningún insumo en los hospitales, no solamente de tutores, sino de tantas cosas, me pregunto y te pregunto, ¿por qué faltan todas esas cosas en los hospitales? Si importaban los tutores y ahora no los importan, ¿por qué no los importan? ¿Dónde están las divisas? Bueno, sería bueno que sepas decirnos qué ha pasado con los recursos de los dólares para importar productos. Eh, Acabo de escuchar de que el gobierno de los Estados Unidos, al que vos le pedís ayuda humanitaria, eh, termina de confiscar cuentas de empresas venezolanas en Estados Unidos por miles de millones de dólares. ¿Y eso por qué? Y en Venezuela no disponen de dólares para importar y sin embargo no han nacionalizado ni el comercio exterior ni la banca. ¿Y por qué no hay dólares para importar insumos hospitalarios? Y vos decís que los gringos allá se deben espantar cuando vean esas cosas. Y claro, cualquiera se espanta, no solamente los gringos. Nosotros nos espantamos cuando vemos estas cosas. Si recorrerías algún hospital
de alguna provincia del noroeste argentino, verías cosas parecidas, pero no te tenés que ir tan lejos. Simplemente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano que rodea la ciudad de Buenos Aires, hay situaciones muy similares y no tenemos la crisis de la magnitud que tiene Venezuela. Ahora yo me pregunto, vos decís que los gringos tendrían que traer ayuda humanitaria. ¿Y no te preguntaste por qué se las quitaron primero? ¿Por qué les quitaron las cuentas de dólares y tantas otras cosas? Porque ayuda humanitaria que den los Estados Unidos como gobierno o sus empresas para hospitales públicos venezolanos. ¿Y a dónde dan ayuda los gobiernos sucesivos que ha tenido Estados Unidos desde que tengo uso de razón para ayudar a Honduras, a Guatemala, al sureste de México, a Haití, al Paraguay? ¿Vos tenés idea cómo están los hospitales de Brasil, un país vecino a Venezuela, que también dice que va a dar ayuda humanitaria desde la frontera sur de Venezuela? Me parece que ustedes tienen un gran dominio de la medicina, pero parece que se obnubilan pidiéndole ayuda humanitaria a quien la quita. ¿Y vos sabés lo que ha pasado con otras llamadas ayudas humanitarias? Mirá, ¿supiste lo que pasó después del terremoto de Haití? Toda la supuesta ayuda humanitaria que fueron a dar Estados Unidos y tantos otros países que intervinieron policial y militarmente en ese país después del terremoto. Bueno, eso sería bueno que con todos los conocimientos que ustedes tienen se hiciesen las preguntas, porque la llamada ayuda humanitaria es algo que viene por delante y por detrás viene una cosa que ni es ni ayuda ni es humanitaria, que es una maquinaria de guerra. Y entonces, ¿quién generó esa crisis humanitaria para que ustedes no tengan un soporte, un tutor para semejantes fracturas? Si Venezuela es un país que no las produce, ¿por qué no las produce teniendo una economía basada en el petróleo? ¿Cuál es la causa por la cual esas importaciones dejaron de venir? Y si te quitan los suministros y te prometen ayuda humanitaria, ¿vos te la creés? ¿Vos pretendés que yo me las crea? ¿O que muchos otros millones de las personas que estamos viendo esta foto creamos que va a venir una ayuda humanitaria? Me parece que te estás provocando un daño y que estás ayudando a provocar un daño que se contrarresta con la acción humanitaria de tratar a un paciente con tutores de palos de escoba. Entonces, creo que deberían reflexionar un poco porque ya les han quitado la ayuda humanitaria. ¿Por qué se las volverían a dar en otras circunstancias? Es una cosa que deberías responder. Y deberías responder frente a los pacientes, que es nuestra responsabilidad como médicos, y decir por qué no tienen suministros y qué es lo que está pasando. Si alguna vez tuvieses oportunidad de recorrer algún hospital de este inmenso país que es Argentina, verías que sin tener la crisis que tienen ustedes, padecemos circunstancias muy parecidas, porque los recursos están. Ahora, si los recursos te los quitan, como se los han quitado a ustedes, inexorablemente vas a caer en esa situación.
Me gustaría que compartas esta reflexión con estos otros colegas venezolanos y con los pacientes, porque de una tragedia como la que están viviendo se puede convertir en mayor aún. Fíjate todas las veces que el gobierno de Estados Unidos ha quitado ayuda, que ha bloqueado ayuda, que ha retirado recursos, después se pretende presentar como gran humanista, como el gran salvador de una situación crítica. ¿Dónde están los recursos que salieron de Venezuela y no están para importar insumos hospitalarios? Esta es la pregunta que deberías hacerte, que debemos hacernos todos, y no incentivar este supuesto humanitarismo que es tan falso porque Estados Unidos lo que tiene muy cerca de Venezuela son un montón de bases militares y no hospitalarias precisamente. Debemos recurrir a la solidaridad internacional, pero no a facilitar la invasión internacional, que no es lo mismo. Ayuda humanitaria se puede y se debe brindar, pero en las condiciones que impone Estados Unidos de dársela a quien Estados Unidos cree que debe ser el gobernante de Venezuela, pues es muy difícil. No aceptaríamos ninguno de nosotros que nos impongan un gobernante, ni con ayuda humanitaria, ni menos que menos con intervención extranjera, y menos que menos con una intervención militar, porque esta situación que lleva inevitablemente a una guerra así va a tener muchos más heridos, muchos más muertos. No es muy adecuado que los médicos, al mismo tiempo que curamos, estemos propiciando falsas intervenciones humanitarias, sino lo que debemos propiciar es decir la verdad.